Ana pueda ver la sesión de hoy. Les comento que Ana está trabajando con 4 compañeros en forma presencial allá en la unidad de posgrado en la UNAM. Y nos ha comentado ella que hoy por la noche va a subir un pequeño video de encuadre de esta sesión, que era lo que tenía pensado hacer al inicio de la sesión, pero no fue posible. Entonces, ella lo va a subir al Face para que ustedes estén pendientes de qué es lo que ella quería comentarnos, ¿no? Y por otro lado, a partir de ahorita vamos a empezar a trabajar con el análisis que ustedes hayan hecho sobre los documentos que les tocó analizar. Entonces, si les parece, empezaríamos con uno de los relatores, escuchamos su planteamiento, después escuchamos al otro relator y a partir de la presentación del segundo relator, plantearíamos las preguntas de manera general. Y bueno, dejo en manos de Berta, ya les expliqué la dinámica. Adelante, Berta. Bueno, pues esperemos que el trabajo en equipos haya sido alentador y productivo. ¿Por quién empezamos? A ver, por el equipo. Aquí tengo mis tarjetitas. Nada más es el 1 o el 2. Pues sí. Acuérdense que yo y mis papelitos, ¿qué hago? A ver, están. A ver, este va a ir el primer lugar. Es el equipo número. El 1, que es Banco Mundial. Adelante. Por favor, si nos pueden decir si hay algún relator o relatora, esperemos, se los dijimos que desde un principio eligieran o quién de su equipo tomará la palabra para exponer qué lectura hicieron del documento, que son documentos pues muy técnicos, muy estadísticos, pero que desde la mirada epistémica del capítulo que ofreció Ana Gallardo como lectura para motivar la reflexión, ¿qué elementos encontraron en el documento Banco Mundial, el equipo 1, que puedan compartir aquí en plenaria? Adelante, ¿quién toma la palabra? Bueno, pues voy a comenzar confesándole, doctora, que no tenemos como un relator como tal, sino que estuvimos como comentando algunos aspectos que nos llamó más la atención de cada uno de los textos y del texto, y nos organizamos de la manera siguiente. Voy a presentar una cuestión como introductoria y nuestra compañera Miriam, creo que se llama, hizo una lectura mucho más profunda, y por ahí mis demás compañeros, compañera, la que quedamos que nos ibas a ayudar a profundizar por tus aportaciones al análisis que hicimos, se me fue tu nombre, pero entonces lo que trataría de hacer sería, digamos, un poquito plantear que el documento del Banco Mundial nos hace énfasis que la pandemia COVID-19 nos enfrentó a una crisis que exacerbó, dicen, en muchos sentidos la desigualdad existente en la educación, que es principalmente por un enfoque de inequidad, digamos, o de desigualdad, y que esto se ha reflejado, desde luego, en esta, digamos, nueva normalidad con relación a la incorporación. El Banco Mundial dice países como de alto nivel y de bajo nivel, refiriéndose a la cuestión de la pobreza.
Y yo señalaba que a la luz de la lectura del texto de la doctora Gallardo, ella en esta visión como conceptual epistémica, cuando nos hace referencia a la cuestión de las desigualdades, la tradición, la identidad, el racismo, la clase, la pobreza, con esta reflexión que realiza la doctora Gallardo, irrumpe con el texto desde el punto de vista del texto del Banco Mundial, porque acá lo que plantea es como un análisis como muy fría de la realidad económica a nivel global, que se profundiza en el sistema, en la cuestión de la educación con la pandemia, reconociéndolo como una problemática que no tiene ningún paralelo, no hay forma de compararlo con alguna otra problemática en particular. Y comentábamos sobre la dificultad de la reapertura de las escuelas. Digamos, debería de ser un diseño de una política planteada en los países con mayor prioridad, ¿no? Acá hace énfasis el Banco Mundial en el costo de mantener las escuelas cerradas y el elevado y la amenaza, digamos, con obstaculizar a una generación de niños y jóvenes mientras se amplían las disparidades previas a la pandemia. Entonces, comentábamos por ahí la cuestión de lo difícil o de la estigmatización que están teniendo actualmente los egresados de quienes egresaron de la escuela del nivel básico o del nivel medio superior, la estigmatización de no querer ser aceptados por el prejuicio de señalar que durante este proceso el aprendizaje fue como mínimo, como no hubo un aprendizaje. Entonces, digamos, una de las cuestiones que nos plantea en los grandes problemas educativos la doctora Gallardo fue la cuestión del rendimiento escolar y los resultados del aprendizaje. Entonces, esta forma de evaluar con un solo rasero a los niños y niñas, yo me refería a que la Organización Mundial de la Salud, y en el caso en México, el sector salud plantea, sector salud y el sector educativo planteó la cuestión de la noche a la mañana irnos a tomar clases vía remota, como si todos los niños y niñas tuvieran el mismo acceso a los medios digitales. Entonces, el Banco Perdón Mundial... que te interrumpa, Claudia, pero sí, el tema de la OMS y de salud vienen en el documento del Banco Mundial. El tema de salud no. Yo lo estoy mencionando porque señala el impacto del COVID, de la pandemia COVID-19, con relación a la dificultad que la pandemia tuvo en los procesos de enseñanza, ¿no? Uh-huh. Es decir, en la educación vía remota. Uh-huh. Por ejemplo, una de las problemáticas que plantea es, por ejemplo, la brecha de desigualdad, la brecha digital, que se hizo evidente con millones de niños que se quedaron atrás durante el cambio del aprendizaje remoto. Y en ese sentido es que yo planteaba
a la luz del texto de la doctora Gallardo, cuando ella habla de que la política educativa, ¿no?, es diseñada, digamos, con relación a un perfil de una infancia en un mundo urbano, clase mediero, y confronta una realidad con relación a las poblaciones indígenas, afrodescendientes, en fin. Entonces, el punto que sí plantea en el texto del Banco Mundial es señalar cómo los países, el desarrollo tecnológico y el acceso de los niños, de las infancias, a este proceso de educación remota, no estaba desarrollado, es decir, se planteó como una política neutral sin tomar en cuenta, y esto es apreciación personal con relación a México. En el caso de México, muchos niños y niñas quedaron al margen de la educación. Yo creo que en este momento no tendríamos, no sé si lo hay, un diagnóstico con relación a todos los niños y niñas que no pudieron acceder de ninguna manera a la educación durante el tiempo de pandemia. Y les hacía mención sobre, digamos, una experiencia personal que me tocó mirar de cómo niños tenían que caminar horas y horas para ir a una estación de radio a escuchar la clase. Y que el día de ayer regresábamos a la clase presencial en la educación básica, y las fotografías que vendrían en los periódicos era como niños que tienen que atravesar andamios para ir a la escuela, niños que llegan a una escuela donde no hay los elementos de infraestructura necesaria. Entonces, digamos, esta cuestión de desigualdad ligada a la cuestión de la pobreza se entrecruza pues con los procesos de enseñanza-aprendizaje, y el Banco Mundial mide desde ahí la efectividad de la política educativa. No sé si esta apreciación puede animar a mis compañeros a continuar lo que comentábamos en el grupo. Muchas gracias, Claudia Domínguez. Buenas tardes. Espérame tantito, nada más una cosita muy chiquita. Buenas tardes. Ahorita te doy la palabra. Miren, les voy a suplicar a todos que por el momento, si es posible, se centren en el análisis que hicieron del documento. Sí pueden incorporar apreciaciones personales o de su entorno más cercano, por supuesto que sí. Pero cuando vengamos a la plenaria y entre todos, ahí profundicen más. Si fuera posible, por favor, centrarse en el análisis del documento del Banco Mundial, utilizando algunas de las herramientas que proporcionan a Gallardo. Por favor, no lo estoy limitando. Pueden expresar sus propios puntos de vista, pero acótenlo a tiempo y después nos vamos a fondo en las reflexiones, ¿sí? Bueno, pues entonces te doy la palabra, Marcela. ¿Tú qué parte o qué aspecto vas a abordar comentado en tu equipo? Simplemente, digamos, al análisis que planteaba Claudia, digamos, desde el punto de vista, digamos, epistemológico, cómo ha fundamentado Banco Mundial para poder sustentar su trabajo. Ha sido un texto que la verdad nos ha dificultado en el sentido que está en otro idioma, lo tuvimos que traducir y bueno, por ahí quizás eso nos ha llevado un poquito más de tiempo para realizar un análisis exhaustivo del texto. Pero bueno, lo que pudimos, digamos, visualizar del texto es cómo, digamos, utiliza algunas categorías para pensar esta problemática del impacto del COVID en el aprendizaje. Así, por ejemplo, teniendo acá
un pequeño texto, dice, el aprendizaje es importante definirlo, como lo entienden ellos. Dice, ¿qué entendemos por pérdida de aprendizajes? En un sentido, lo plantean en un sentido cuantitativo, ¿no? Desde la evaluación estándar prácticamente. Dice, este informe define el término pérdida de aprendizaje como cualquier pérdida de conocimiento o habilidades y o desaceleración o interrupción de progreso académico, más comúnmente debido a brechas extendidas o discontinuadas en la educación de un estudiante. Digamos, ahí ya es como que es estandarizado el aprendizaje, ya de alguna forma va, digamos, determinando el tipo de política que pretende que los estados nacionales lleven a cabo. O sea, básicamente lo que se pretende es que se continúe evaluando como se venía evaluando antes de la pandemia, ¿sí? Eso, digamos, lo sigue sosteniendo a pesar de plantea una desigualdad total, como decía Claudia, que lo describió muy bien desde su experiencia, desde lo que pudo comprender, de su, digamos, vivencia, y obviamente desde Argentina también, porque todo lo que habló Claudia también es como que fue surgiendo en este debate, digamos, es como que vivimos lo mismo, por supuesto en diferentes contextos, y de cómo el Banco Mundial sigue sosteniendo una misma política para todos por igual y sin medir, digamos, obviamente cómo lo transitó cada país y qué políticas curriculares se tuvieron que, digamos, implementar en cada uno de los estados nacionales, ¿sí? Después dice, la pérdida de aprendizaje no es un concepto nuevo en la política educativa, debate y puede ser impulsado por, dice, vacaciones de verano, interrupciones a la educación formal, la deserción, el ausentismo escolar y la enseñanza ineficaz, dice. Sigue sosteniendo la misma, digamos, volvemos a encontrar, ¿no? Esta, digamos, política educativa tradicionalista, donde es lo que nos llamó la atención, todo cuantificable y digamos, y se deja a un lado lo que están atravesando hoy por hoy nuestros niños. Cuando Claudia hablaba sobre, digamos, el currículum del nivel de, digamos, de la educación superior, lo que plantea, si bien es cierto, el texto está solamente, este estudio basado en en estas franjas etarias que era niñez y los adolescentes, primaria y secundaria, pero digo, ¿cómo, digamos, el esfuerzo que se puede pensar en un currículum latinoamericano, contextualizado, muchas veces este esfuerzo lamentablemente se puede, digamos, obstaculizar cuando pensamos en una proyección laboral para nuestros alumnos y alumnas, cuando solamente pensamos, bueno, está bien, quizás el Banco Mundial plantea ciertos, digamos, orientaciones para que haya un cumplimiento, un tipo de estándar de educación en cada país para que de alguna forma haya una inserción laboral y no se encuentre con ciertas dificultades los estudiantes, pero deja a un lado estas cuestiones. Y de repente planteamos una alternativa pensando en todo lo que, digamos, transitamos la pandemia y cómo nuestros alumnos han sido afectados, y es como que no nos dejan salir de esa, en este caso, evaluación tradicional, y dejamos de pensar esto, ¿no? De cuantificar a nuestros alumnos y pensar en todo lo que atravesaron desde allí. Bueno, yo creo que ese es el sentido que plantea Claudia. Lo pensamos nosotros como, digamos, pensar en las emociones, los sentimientos, todo lo que atravesaron. Y de repente cuando nosotros queremos trabajar esto, y cuando las universidades todavía no, digamos, siguen con estos estándares, porque estamos pensando en un currículo internacionalizado, la educación superior está, digamos, hasta el día de hoy pensando en eso, se encuentra, digamos, nos encontramos con serias dificultades para pensar la articulación de un currículum, digamos, si se quiere, globalizado con un currículum latinoamericano. Después, dice, dos tipos principales de las pérdidas de aprendizaje se discuten a menudo en la literatura. Bueno, en este caso planteo uno nada más, el olvido, que se refiere a la pérdida de algo previamente adquirido, aprendizaje y aprendizaje olvidado, lo que significa que se espera aprendizaje que no tiene lugar cuando las escuelas están cerradas, aprendizaje presencial, al estimar lo perdido. Bueno, digamos, el sentido que se plantea acá es como que, digamos, los sistemas educativos cerraron y hubo una pérdida total en términos cuantitativos, digamos. Ya es como que acá se perdieron años de aprendizaje, como que esto no se va a poder recuperar de estas generaciones pandémicas, y es como que lo plantea como un futuro catastrófico, como que
de alguna forma no, digamos, como que, digamos, los estados nacionales, si no se ajustan más a lo que plantea el Banco Mundial, la UNESCO, bueno, y otros organismos internacionales, esto no va a ser posible. Y digamos, pensar en un currículo latinoamericano también es pensar en una resistencia, pensar en una hegemonía que todavía nos sigue, digamos, imponiendo políticas curriculares y que lamentablemente, bueno, por ejemplo, en Argentina lo seguimos viendo, desde las políticas curriculares que se están implementando, si bien es cierto, se trata de adecuar un currículo pensado en estas desigualdades y en el acompañamiento de nuestros alumnos, pero siempre pensando también en la inserción laboral y los estándares que se pretenden. Seguimos con, por ejemplo, la evaluación PISA, o sea, estamos todavía pensando que no vamos a pasar esa evaluación y que esto tiene sus consecuencias a nivel, digamos, país, políticas nacionales, porque también pensemos que los países subdesarrollados dependen de ciertas economías, digamos, digamos ayudas económicas de estos organismos internacionales, también es una discusión, ¿no? Bueno, creo que eso es sintéticamente lo que pudimos hacer el análisis. Muchas gracias, Marcela. Después de la introducción que nos ofreció Claudia, incorporando una problemática de de lo que pasa en México, tú puntualizas y centras tu mirada en cómo el Banco Mundial analiza la problemática, la educativa, y pones en el centro o tu mirada lo que pesca, digamos, como un argumento sostenido por el banco, es que hay pérdidas de aprendizajes. Es una catástrofe, lo que se había hecho antes se perdió y pues hay unas generaciones con pérdidas de aprendizaje en el COVID. Bueno, eso es lo que tu relato muestra de lo que es el análisis del Banco Mundial. Muy atinada la lectura. Vamos a regresar a discutir esto, por supuesto. Pero también nos decía Claudia que una tercera compañera iba a participar del equipo 1. ¿Estoy en lo correcto? ¿Alguien más del equipo 1 va a intervenir? Sí, estaría la compañera Miriam, que tenía un problemita ahí de conexión, pero no sé si ya se reincorporó. Bueno, está la compañera del equipo 1 que en tercer lugar iba a tomar la palabra. Parece ser que no está. No, no está, yo creo que no entró. No aparece conectada la compañera. Ok, seguramente tiene algún problema de que la sacó. Entonces, ¿alguien del equipo quiere agregar algo más de lo que no hayan expuesto sus comentarios antes de pasar al equipo 2? De este mismo equipo 1, ¿alguien quiere hacer alguna puntualización o comentario adicional antes de pasar al equipo 2? Por el momento nos quedamos con estas dos participaciones que nos han mostrado el trabajo de la discusión del equipo 1. Vamos entonces con el equipo 2 que revisó el otro documento propuesto por Ana Gallardo, que es el documento de la UNICEF. ¿Cómo ve la UNICEF el asunto de la política educativa en este periodo del confinamiento por la pandemia? Recuerdo, y si no, al final Rita y yo sí puntualizaremos un poquito la mirada que propone Ana Gallardo, ¿sí? La mirada epistémica, yo diría epistémico-política que propone Ana Gallardo. Eso todavía, a mi juicio, no sé qué diga el equipo 2, falta profundizar, pero si no aparece, no hay problema, lo meteremos ya en la discusión en donde ya estemos todos participando y todas participando. Bueno,
Viene el equipo 2. ¿Quién del equipo 2 toma el micrófono, por favor? No elegimos vocero No o No, bueno, así no que importa. ¿Quién del equipo, equipo 2 se lanza? Equipo 2, Adelante, Cindy, y después te sigo. UNICEF. Viene Cindy. ya, ahí compañera, yo hago un paneo y lo complementamos ahí comunitariamente. Bueno, a nosotros nos tocó el texto de Educación en Pausa de UNICEF. Nos dimos un tiempo de lectura individual también como para poder repasar algunas ideas y reforzar la discusión que íbamos a dar. Creo que hay elementos claves de la lectura que nos aporta Ana para mirar el texto, y en esa lectura que nos entrega Ana o ese cruce que propone, hay tres ejes elementales, ¿no? Que tienen que ver con esta macro noción de política educativa, de cómo las políticas educativas se van moviendo, por un lado, cómo se despliega este desarrollo curricular y el foco en la desigualdad educativa, ¿no? Y cómo los grandes organismos internacionales, tanto nacionales e internacionales, focalizan esta crisis, y ahí me parece como esta enunciación de la crisis que nos plantean en su texto, en torno al rendimiento escolar y a los resultados, ¿cierto? Entonces, a partir de estas claves de lectura que aporta Ana, uno mira el texto y ahí ocupábamos una frase muy coloquial, ¿no? Que cuando uno hace una lectura de un texto de UNESCO, desde una mirada más crítica, uno puede decir, acá no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Y por qué lo miramos desde esa óptica, no? Porque aquí la COVID-19 vino a agudizar una crisis que ya había, ¿ya? Es decir, no es que el COVID o la COVID, como se nombra en algunos lugares, generó una crisis. La COVID-19 agudizó la crisis histórica que tiene el sistema educativo, producto de que las políticas educativas en este cruce curricular, ¿no? Y su despliegue no dan soporte. Entonces era una primera como mirada panorámica, ¿no? Y que compartíamos en el grupo porque hay docentes de aula, hay quienes trabajan desde la gestión y hay otros que trabajan desde espacios universitarios, entonces había una lectura símil, ¿no? A partir de eso, uno en esto, nada nuevo bajo el sol, era como decir, ¿quiénes son los más afectados? Obviamente son los sectores populares, son los sectores pauperizados y que históricamente han estado en esta situación y que quienes hacemos una lectura más crítica del sistema sabíamos que no iban a tener acceso a internet porque no iban a tener los dispositivos en su casa, que se iba a agudizar la violencia no solo de género, sino también las situaciones de DIF, de violencia intrafamiliar, el tema de la pauperización de su alimentación. Entonces, como que había una lectura en esa clave, ¿no? De decir, hay una crisis, hay una nueva crisis, se agudizó la crisis finalmente. Y los sectores históricamente postergados volvieron a ser más postergados aún. Ahora, acá hay dos elementos de enunciación de la crisis que aporta Ana y que podemos mirar en el texto de UNESCO y que agudiza, ¿no? Porque tanto el Banco Mundial como UNESCO focaliza en los resultados, focaliza en el aprendizaje y aparecen mágicamente con cifras así tomadas, así como, y tenemos tanto porcentaje de pérdida en recursos, tenemos tantos datos, que uno dice que envidia, ¿no? De tener esa capacidad para recabar datos, para sistematizar, y dábamos una lectura en torno a esta crisis de conocimiento. Porque ¿qué es lo que preocupa en esta crisis de conocimiento, ¿no? En este despliegue de política y por qué salen estos organismos internacionales a decir, estamos en una crisis, tenemos una generación que va a perder este conocimiento. Y ahí uno genuinamente puede decir, es tan genuina su preocupación por el conocimiento y el aprendizaje integral que tienen los sectores que van a las escuelas, ¿no? Es como una duda, ¿no? Como es genuina su preocupación, porque si fuera genuina su preocupación, las políticas educativas y la inyección de recursos económicos y financieros para su despliegue estaría abocada a infraestructura, a recursos e incluso a un desarrollo integral desde hace muchos años. Y ahí yo ponía un ejemplo, en Centroamérica las escuelas no tienen bibliotecas, entonces ya no teniendo biblioteca hay una crisis de conocimiento en ese espacio, ¿no? Entonces bajo esa lógica,
el texto de UNESCO propone que hay aprendizajes interrumpidos, ¿no? Y lo vuelve a situar en que hay un rezago, en que hay un abandono, en que hay una deserción, y obviamente focalizando una vez más al individuo y responsabilizando al individuo de esto. Vuelve a hablar de las violencias, ¿no? Que para quienes trabajamos desde los sectores populares siempre han estado, tanto las violencias estructurales del sistema como las violencias que genera ese mismo círculo comunitario. Habla también de grupos vulnerados, ¿no? Estos organismos siempre nos caracterizan tanto, ¿no? Caracterizan, sistematizan, focalizan, ponen el ojo. Entonces habla también del tema de la alimentación, de la conexión, de cómo vamos a evaluar estos aprendizajes, de cómo damos estos soportes a las familias que contienen a este estudiantado. Y en esa lectura, para ir cerrando, ¿no? Y hacer el foco y darle el pase a las compañeras, ¿qué mirábamos también ahí o qué podemos mirar en eso? Y hacíamos, o se proponía una vuelta en torno a también preguntarnos quién dio la primera respuesta a esta crisis, o cómo las comunidades enfrentaron esta crisis. Si nosotros miramos y lo escuchábamos en los relatos compartidos que dialogábamos, quienes dan una respuesta inmediata a la crisis son las propias comunidades, ¿ya? Las comunidades que no tienen alimentos generan ollas comunes y se alimentan comunitariamente. En las escuelas no fueron los directivos y los equipos de gestión quienes dieron grandes lineamientos, fueron los propios docentes quienes se autogestionaron, aprendieron a usar herramientas que no tenían, generaron una creatividad enorme para poder desplegar los conocimientos mandatados, ¿no? Porque pese a que se nos estaba muriendo gente, la lógica era la escuela tiene que funcionar. Entonces también ahí tensionábamos, ¿no? Que los estados no logran dar respuesta, dan una respuesta tardía al sistema educativo. Si nosotros miramos los grandes documentos con grandes orientaciones salen post-crisis, yo me atrevería a decir, bueno, ahí Berta, Rita, ustedes tienen mayor manejo de esa, pero los grandes textos con orientaciones salen al año de la crisis, y son las comunidades los que están sorteando la crisis cotidianamente. Y luego también el texto da orientaciones que uno las puede leer y son hermosas, ¿no? Si esas orientaciones hubieran ocurrido en nuestras comunidades, no tendríamos este rezago de aprendizaje o de tanta falencia. Entonces, en esta enunciación de la crisis, ¿qué observamos? Y ponemos en duda esto, ¿no? De decir, ¿hay una crisis o se agudizó la crisis? Y apostamos a que la crisis se agudizó. ¿Quiénes son los sectores afectados? Los que históricamente han sido marginados y postergados. ¿Ya no? Aquí las grandes élites, los grandes espacios económicos, las familias, las comunidades acomodadas no tuvieron grandes crisis porque ellos siguieron pagando sus escuelas privadas, siguieron teniendo educación y siguieron teniendo un desarrollo que ni siquiera afectó tanto su desarrollo socioemocional. Y en cuanto a la crisis epistémica o a la crisis de conocimiento, nuestras escuelas, nuestros sectores siempre han tenido una crisis de conocimiento porque no hay una democratización del conocimiento. ¿Qué textos llegan a las escuelas? ¿Qué autores se trabajan? ¿Qué tipo de ciencia desarrollamos? Entonces, bajo esa lógica, apelamos también a que esta crisis, esta preocupación, ¿no? Que generan los organismos internacionales, lo podemos relacionar más que van a tener en 5 o 10 años más analfabetos funcionales, y esa es su preocupación, porque esos analfabetos funcionales no van a poder hacer funcionar el sistema de producción económica finalmente. Entonces, haciendo como este llamado a la acción que hace UNICEF, que lo hace en todos los documentos, ¿no? Siempre nos hace un llamado a la acción, a que nos organicemos, a que generemos resiliencia, hay inyección de recursos, pero la política educativa no cambia, pero no se da el poder a las comunidades, pero la política que tanto nos celebran a veces, ¿no? Porque ahora simplemente los estados vinieron a celebrar las respuestas de las comunidades. Sí, de fondo no Un compañero silencia ahí su micrófono. Sí, a ver, alguien que abrió su micrófono, creo que fue Luis Alberto, cerrar micrófono, por favor. Claro, entonces bajo esta lectura es como, es por así decirlo, sí, estos organismos se preocupan en torno a esto porque hay millones y millones en efectivo que mueve el Banco Mundial, que mueve el Banco Interamericano de Desarrollo, que tira la OEI, que tiran distintos organismos, la UNICEF también, pero que finalmente responden y que tensionan a las políticas educativas, porque si las políticas educativas de los estados
se democratizaran como quisiéramos, no tendrían esta inyección de recursos, porque estos organismos internacionales condicionan esa inyección de recursos. Entonces, el llamado a la acción es como, sí, háganlo, pero súbanlo el rendimiento escolar, suban los resultados, porque seguimos manteniendo pruebas estandarizadas, porque seguimos dependiendo de los financiamientos de la asistencia del estudiantado en nuestros espacios escolares. Entonces, por eso también hacíamos esa lectura mucho más crítica diciendo que acá no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Creo que esa es como la panorámica, y Ana refuerza la lectura con los focos que pone, ¿no? Política educativa, desarrollo curricular, desigualdad y los lineamientos del rendimiento escolar y los resultados en esta crisis, en esta enunciación de la crisis. Claro. Muchas gracias, Cindy. Muy interesante. Abonas otros elementos fuertes y contundentes desde la lente que nos presta Ana Gallardo para leer este tipo de documentos, ¿no? Documentos que por ahí alguien dijo, tú dijiste, no recuerdo quién lo dijo, son documentos fríos, son objetivos, son irrefutables, ahí están los números, son muy claros, muy contundentes. Pero con la ayuda de la lectura del capítulo de Ana Gallardo podemos encontrar ahí, como decimos popularmente, prietitos en el arroz. Y son potentes esos puntos que hay que retomar, y creo que todas las que han participado hasta el momento han puesto sobre la mesa esos focos rojos que ahorita vamos a volver a ellos para su discusión. ¿Alguien más del equipo 2 quiere tomar la palabra, agregar algo más? Bueno, buenas noches. Buenas noches Hola. sería. Sí, Julio César. Mire, realmente el hecho de que hayamos tenido el espacio para un poco compartir desde nuestro sentir, desde nuestra experiencia, desde nuestra óptica, de nuestra misma formación, se habla sobre la cuestión democrática en cuanto a la cuestión de oportunidades de acceso al conocimiento. Realmente es algo tan vasto, tan diverso, tan amplio, que tan solo ahorita yo lo miro con esta óptica, ¿no? Tuve la oportunidad de acceder a este seminario, y para mí, pues, aún con todas las cualidades que a veces trae uno, digo, no, qué bueno, tengo un espacio para poder conocer algo más allá, igual de lo más cercano. Les comentaba que en mi caso, así como creo que hay una maestra que es del estado de Puebla, en mi caso soy del estado de Hidalgo, y soy de una zona de la parte oriente de mi estado. Es una zona sierra, geográficamente estamos hablando que se dificulta, hay problemas de conectividad, tenemos diferentes características de señal. Bueno, claro, todos ahorita en México no estamos exentos. Viene la lluvia y pues se nos va la señal. Sin embargo, se agudiza más en este tipo de regiones, de espacios. Bueno, y eso también o bien nos limita o bien nos da la oportunidad, como ahorita en mi caso, de acercarme a escucharlos y de contrastar mi realidad con la realidad de quienes, como ustedes, que están revisando documentos, contrastando, comunicándose, lo que se va teniendo de manera, si no frecuente, pero lo que va ocurriendo en el ámbito académico. Voy a lo siguiente. Decíamos que el documento, ahí nos encontramos reflejados, cuando menos, en algo de lo que nosotros vivimos. Igual y como dice usted, doctora, igual y son datos fríos, son referentes, va uno conociendo que la educación la podemos ver desde la perspectiva cuantitativa, pero la parte cualitativa es lo que hace rico, diría usted, esta cuestión, los estudios, los análisis, pero no están forzosamente nosotros, aunque vemos analizamos
el ámbito educativo desde una perspectiva cualitativa, pero no podemos alejarnos de lo cuantitativo, lo necesitamos. Necesitamos esos datos y tenemos que recurrir a este tipo de documentos, pero usted decía, pero ahí están esas aportaciones de estos autores que nos dan cuenta de esos arrocitos negros, dice usted, ¿no? Que es lo que hace rico. Lo decimos esta popularmente, aunque hay Sí. algo de tradición racista, ahí lo aclaro. Bueno, Es un dicho muy acuñado coloquial. popularmente. Sí, bueno, entonces resulta que al leer el documento, ahí encontramos, encontramos datos, encontramos afirmaciones donde en el apartado de grupos originarios, lenguas originarias, menciona que debido a la pandemia hay tantas, en el caso de México, hay 64, un dato, hay tantos de lenguas originarias y 12 de ellas, a raíz de la pandemia, se tuvieron que trabajar, se tuvieron que hacer spots en estas lenguas. 12, solo 12. Las demás no se pudo. Ajá. Bueno, dices, en el caso mío, yo soy hablante tepegua, nosotros no llegamos a eso. Yo soy hablante tepegua y no llegamos a eso. Trabajo en una zona, en un municipio de habla ñuju, otomí, no llegamos a ese extremo. Entonces, sí, los datos ahí están, son datos que nos sirven como referente. Otra cuestión, el papel de los padres de familia, por ejemplo, ahí habla del el papel que tuvieron los padres de familia, las situaciones emocionales a las cuales se enfrentaron ellos. En nuestro caso, ya en la realidad, los papás efectivamente sí ya se estaban frustrando porque pues ahora la educación ya no era un asunto solo del profe, del maestro, ahora se le estaba compartiendo realmente, ya no desde lo teórico, sino desde el quehacer, esta labor del docente. Y donde ellos, esto era lo que los estaba poniendo, nosotros lo veíamos, los estaba poniendo en una situación de tensión, de preocupación. Ajá. Y agreguémosle a los gastos, que ahí lo señala la UNICEF, ¿no? De los gastos que ameritaba toda esta cuestión de la educación a distancia. Ajá, entonces, y ya decía la maestra de Puebla, que ya no solo era el aula, el espacio donde se compartía la educación, sino que pasó a ser la sala, la cocina, lo decía hace un momento ustedes, ¿no? Que nos teníamos que subir en un bordito o arriba de la azotea, en la parte más alta, levantar el teléfono o aquí agarra la señal, ¿no? Aquí agarra y ahí párate, entre que entramos y salimos. Una situación, en fin, llena de contrastes, pero nos decía algo que sí, efectivamente, en educación básica, soy docente, les decía, de educación secundaria, pero también comparto momentos con universitarios UPN, y es interesante los contrastes, pero hay cosas en común. Sí, efectivamente, nos vimos obligados nosotros como docentes a adquirir nuevas habilidades en el manejo de herramientas. Pero por supuesto, eso nos traía ciertos costos. A nosotros como docentes, bien, nos dicen, no, pero es que ustedes están ganando. Quienes van al día, ¿dónde quedaban todas? Ahora sí que tenían que resolver esa situación. No, realmente sí, cuando menos esta lectura te permite recordar esa parte. Decía la profesora hace un momento, quien estaba compartiendo el análisis en el espacio, nos hicimos resilientes, la resiliencia. ¿Cómo es que finalmente tratamos? Y una cuestión que sí es, creo que comentábamos en el círculo de la sala hace un momento, la parte económica, que es donde esta situación donde nos causa ruido. Muchas veces igual nuestros gobiernos no le apuestan a la educación. Se sigue viendo tal vez como algo tan práctico, algo tan que puede caminar tal vez sin tanto quebrarse la cabeza, pero la educación realmente es un motor que trasciende, que paraliza, que mueve a todo.
la economía, en lo local, los puestecitos, el transporte. Ajá, entonces realmente la educación sí es un motor que paraliza o mueve a la sociedad. En fin, una serie de reflexiones que podríamos encontrar en el texto, pero hasta ahí le dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, maestro Julio César de Hidalgo, del Oriente del estado de Hidalgo. Tiene su mano alzada el profesor Emanuel Hurtado. Ahorita te doy la palabra. Nada más, si Rita me ayudas a después recuperar los mensajes en el chat, si es que hay participación. Estaba antes Iván. ¿Iván Antes estaba Emanuel, antes que Emanuel? Ah, no estaba lo vi. Iván, luego Ajá. Emanuel y hasta ahí vamos. Y Norma. Bueno, Iván, Emanuel Y Norma. y Norma. Gracias, Rita, que me ayudaste a ver el orden de la aparición de las manos. Entonces, Iván, luego Emanuel y luego Norma, por favor. Iván. Hola, ¿cómo están? La verdad es que, bueno, en el grupo, a la luz de la, bueno, de la información, ¿cierto? Y contrastando un poco con los contextos de cada integrante, la verdad es que la conclusión, ¿cierto? La síntesis que podemos hacer es una visión bastante, digamos, no sé si tan romántica o tan positiva, porque en palabras simples, bueno, la crisis de la educación en Latinoamérica es la crisis del Estado, po. Es la crisis del Estado. Entonces, eso se ha reflejado en las prácticas, ¿cierto? Y Ana lo definía muy bien, contrastando, ¿cierto? Con una frase que me pareció bastante, digamos, sintética, digamos, de toda la discusión, y es que a menor escolaridad de la familia, eso influye, pero profundamente, digamos, en los contextos y en los hogares, ¿ya? El único lugar seguro de los estudiantes, de las estudiantes, que funcionó y que sostiene el sistema actualmente en este contexto, tanto en el transcurso de la pandemia como post pandemia, es la escuela. Yo desconozco cuál es el rol, por ejemplo, de la escuela en México, ya, o lo conozco, ¿cierto?, someramente, o en cualquier lugar de Latinoamérica, pero en Chile la única institución que sostiene al país todavía y a las familias, y el único lugar seguro es la escuela. Ni siquiera en la pandemia los hogares fueron el lugar seguro de los estudiantes. Es la escuela que funcionó como eje, cierto, motor, como eje donde se planificaban, cierto, las entregas de alimentos a los estudiantes. Posterior, cierto, cuando obligadamente el ministerio nos hace volver a clase, nos hace volver al aula, tuvimos que enfrentar la crisis socioemocional de los estudiantes. En mi liceo y en gran parte de los liceos del país experimentamos durante todo el mes de marzo, todo el mes de abril, peleas constantes con armas, y el contexto es brutal. ¿Ya? Entonces, subrepticiamente, digamos, el documento lanza estas cifras, ¿ya?, que son una estadística y que son, en este caso, ¿cierto?, un muestreo, y se hace una proyección que a lo mejor, ¿cierto?, puede pasar, ¿cierto?, en otros contextos, pero la realidad supera la ficción y supera el documento y supera cualquier estadística. Entonces la realidad, como decía anteriormente, es más brutal, y Ana en una frase lo define en todo el documento. Los problemas de escolaridad de la familia son los problemas de escolaridad que se reproducen después en los estudiantes. Y aquí en este mar, digamos, de problemas, el único flotador, ¿cierto?, el único salvavidas que tienen es la escuela. Eso. Muchas gracias, Iván. Creo que has también puesto sobre la mesa un elemento fuerte, en donde hasta el momento veníamos viendo cómo los estudios de los organismos, que se revisaron 2 nada más el día de hoy, hay otros, cómo ponen
diagnóstico o los resultados del diagnóstico siempre en el individuo, dijo alguien por ahí. Creo que con estas intervenciones vemos que el individuo está inmerso en contextos, en historias, en entornos, en familias. Y estos contextos de donde ya había desigualdades, y aquí lo que se han enfatizado, esas crisis de desigualdades, de exclusiones, de clasismo, de racismo, se acrecentaron y profundizaron, pero eso no es motivo de las estadísticas, eso no se toca. Lo que se toca es el rendimiento de los individuos, de los maestros, de los estudiantes y acaso de las escuelas, ¿verdad? Pero no hay una visión de estos números de manera articulada y totalizante de otras dimensiones que también repercuten. Es decir, y dice Iván, Ana pone sobre la mesa problemas que van más allá de las personas y de los individuos, ¿no? Creo que ahí está este giro de la mirada que Ana nos va invitando a hacer a través de su artículo. Bueno, pero me callo porque ahora el micrófono lo tiene Emanuel. Adelante, Emanuel, si eres tan amable de abrir tu micrófono. Y quien no usa micrófono, por favor, apáguenlo porque todavía por ahí hay unos ruidos que interfieren. Viene Emanuel. Hola a todos. Bueno, yo tengo más bien una inquietud, una pregunta que tiene que ver con la interpretación del texto de Ana, ¿no? Y bueno, es que se escucha con frecuencia esta noción de rezago educativo y uno se la toma muy en serio porque, como decimos, ahí están los diagnósticos y están las cifras, las estadísticas que son contundentes, pero entiendo por lo que va argumentando Ana, que en realidad, digamos, esta cuestión del rezago educativo más bien responde al referente identitario del currículum nacional, ¿no? Porque, digamos, el currículum se hizo para un cierto tipo de referente y los aprendizajes que se esperan son para ese referente, no para todos los marginados, digamos, ¿no? Para los de escuelas de segunda y de tercera, y por eso es que ellos siempre en las estadísticas van a salir mal parados, ¿no? Pero entonces me parece la invitación sería decir, bueno, pero entonces pues no tendría ninguna necesidad de hacer este tipo de diagnósticos porque el propio diagnóstico es excluyente, ¿no? O sea, es algo que te pone una etiqueta ahí de decir, ah, no, pues tú, o sea, tú no funcionas, ¿no? Y justo me surge la pregunta de decir, bueno, y entonces estos documentos de los grandes organismos internacionales, pues, ¿cuál es su referente identitario, no? ¿Será los blancos europeos o de dónde salió eso, ¿no? Y claro, entonces todos los demás de los países del tercer mundo, pues igual vamos a salir pésimo en esos diagnósticos que ellos tienen, ¿no? Y claro, pues en ese sentido, pues no tendría sentido, digamos, hacer uso de esas categorías, ¿no? Porque como dice Chomsky, cuando uno hace uso de las categorías del que tiene el poder, pues uno cae en su propio juego, ¿no? Y bueno, esta es como mi duda, mi pregunta, gracias. Bueno, muy buena pregunta. Yo tengo ganas de entrarle a la pregunta. Ya, me comen las ansias, pero me las reservo, me las reservo. Bueno, gracias, Emanuel. Muy buena pregunta. Es decir, ¿cuál es el referente identitario? ¿Cuál es el referente epistémico teórico? Diría Ana Gallardo en su texto. Cuando habla del TCO, teoría del conocimiento del objeto, teoría del objeto de educación. Es decir, desde dónde se construye la mirada de estos estudios de la crisis, desde la mirada construida por los organismos que en este caso hoy nos puso sobre de la mesa Ana Gallardo. Podemos seguir analizando otros si el tiempo no los permitiera, pero es una invitación a que veamos a ver si lo conecto esto con el tema de la lectura de la realidad. ¿Qué realidad nos están mostrando? ¿Qué lectura de la realidad nos están mostrando estos organismos? Y yo diría, ¿y qué lectura de la realidad nos están invitando ustedes a través de los diálogos en este seminario, a través de las lecturas de este seminario?
¿qué lectura de ustedes están empujando? Si podemos leer desde otra mirada, desde otras herramientas epistémicas, teóricas y metodológicas, este asunto, por decir algo, de la crisis o de las políticas educativas indicativas a partir de la lectura de la crisis, en fin. Bueno, ¿alguien más del equipo 2 o ya le entramos ya todos? Sí. Pregunto. Bueno, miren. Está Norma Rosas, Berta. Ay, perdón, Norma, yo te vamos. salté, perdóname, Norma, adelante, te teníamos en lista, sí es cierto. Sí, Norma, abre tu micro. Norma. Creo que tenía problemas porque la ha sacado la internet, creo que en 2 ocasiones anteriores, ¿verdad? Sí, no aparece conectada, Norma. No, ¿verdad? Estaba, pero al momento en que iba a entrar con su micrófono, ya no la veo acá. Bueno, en cuanto... Doctora, si en lo que se comentara la compañera, me gustaría apuntar algo sobre el Banco Mundial que tenía por ahí anotadito y dije, este comentario no se me puede ir. Órale, ya regresó se me Norma, fue. pero a ver, termina tu comentario Sí, mira, del Banco sobre Mundial. la cuestión del Banco Mundial, en Ahorita te doy la palabra, Norma. En una partecita del texto, hace referencia a que a menos de que se tomen medidas, esta generación podría tener cicatrices permanentes, la desigualdad de las oportunidades podrían expandirse, ya que los menos pudientes tenían mucho menor estímulo a la educación de la calidad durante los cierres, y los estudiantes más jóvenes podrían verse más afectados. Hay evidencias también de que el aprendizaje de las niñas se ha visto más afectado que los niños en términos de los logros de aprendizaje. Pues ustedes saben que yo estoy haciendo acá un trabajo en el doctorado con relación al currículum con perspectiva de género. Lo tenía este comentario, más bien esta selección del texto del Banco Mundial señalado, se me fue mencionarlo, pero me parece que es un punto muy importante que resalta el texto del Banco Mundial, ¿no? Lo es, efectivamente, y qué bueno que lo recuperaste y lo pusiste sobre de la mesa. Pero qué bueno que ya regresaste, Norma. Tenemos muchas ganas de escucharte. Adelante, Norma. Sí, maestra. Sí, también va en línea de lo que comentaba el compañero sobre esta invisibilización del referente identitario de los documentos que leímos o del Banco Mundial, ¿no? A lo que nos hace Ana Gallardo, como a través de tener esa invisibilización de este referente, pues puede distorsionar los registros o bien también no considerar los sesgos que esto se abre, ¿no? Y retomando a Ana, bueno, pues ella nos va a hablar sobre la categoría de problemas educativos, cómo es que los estamos observando y me gusta, porque, o bueno, más bien, ella recuperará a 3 personas donde se entiende que por lo menos aquí dentro de México los problemas educativos tienen que ver con una insatisfacción de la oferta educativa. Y en general, cuando a alguien le preguntamos cuál es esa insatisfacción de oferta educativa o cuáles son los problemas educativos aquí en México, parecen ser que son los mismos, ¿no? Todo el mundo nos puede decir que es la cobertura, la falta de materiales, la falta... Y en este texto que nos da el Banco Mundial, el estado de la crisis educativa mundial, un campo de recuperación, tiene una lectura
muy similar a lo que nos pudieran preguntar si los que estamos aquí pertenecemos, ¿no? Y eso también era, eso lo observamos en la discusión que tuvimos, ¿no? Parece ser que hay una visión de la problemática o del acontecimiento o de la crisis educativa igual para todos, a pesar de que pues el mundo es muy, muy diverso, ¿no? Entonces, eso nos habla sobre este referente, ¿no? Que está englobando las problemáticas mundiales, así como si quisiera realizar una lectura mundial de todos, y ya sabemos que existen pobres, y que los mismos pobres en Brasil son los mismos pobres que existen. O sea, pareciera que no hay una descategorización, una desagregación, diversificación de los datos o cómo se toman, ¿no? A pesar de que pudiéramos pensar que el texto pues recupera contextos económicos, ¿no? Que empieza hablando sobre el impacto económico que va a tener la crisis de no asistir a la escuela, tanto en su sentido de aprendizaje como económico. También pues nos va a hablar sobre la situación de la desigualdad, ¿no? Desde manera hasta una perspectiva de género, ¿no? De que la violencia en las niñas se aumentó, ¿no? Ya ahí decía, ¿no? Entonces, ¿cómo unos datos pueden cuantificarse y cómo unos datos no pueden cuantificarse? Por ejemplo, habla sobre la violencia de las niñas, que 10 millones de niñas se ven afectadas ahorita porque se van a casar, ¿no? Y habla muy superficial, por ejemplo, de la desigualdad de las personas o los niños que tienen discapacidad, pero ya no nos maneja datos. ¿Dónde están esos que en México, en Brasil? ¿Quiénes son ellos, no? O estas personas con discapacidad, si son más niñas, son más niños. Ya no hace esa desagregación, ese desagregado de los datos. Entonces, este referente identitario del Banco Mundial, pues puede seguir repercutiendo en que sigamos observando que el problema pues es el mismo para todos, ¿no? Y entonces vamos a asumir las mismas medidas para todos, ¿no? Y eso pues ya es grave porque pues no todos estamos en las mismas circunstancias y probablemente volvamos al mismo problema que nos dice Schmelzmeck, perdón mi pronunciación, Schmelkes, sobre el problema sobre el problema educativo, ¿no? Que se refleja en que como son las mismas medidas, como son los mismos problemas, son las mismas medidas, entonces por lo tanto va a surgir una situación nuevamente de que el aprendizaje pues van a medir el aprendizaje, pero que va a ser escaso y que la gente que no accede a él, bueno, que la gente que no está accediendo es porque les queda muy lejos la escuela o vamos a simplificar lo que son los problemas porque todos son los mismos, ¿no? Y me parece muy interesante la pregunta que Ana comenta en su texto cuando habla sobre si se puede nombrar como abandono cuando se deja un lugar que excluye, ¿no? En su intento pues fracasado de incluir, ¿no? Entonces yo creo que el texto, bueno, puede apuntar o, bueno, podemos rescatar esos elementos con lo que nos dice la doctora Gallardo. Gracias. Muchas gracias, Cindy. Creo que has regresado a la intención de la sesión, o sea, qué nuevas preguntas o qué giro le podemos hacer al ente de cómo ven
los organismos internacionales, al menos estos dos por hoy analizados o revisados por ustedes, si podemos hacer otro ángulo de lectura. Ustedes han dicho que el referente identitario que emplea el Banco Mundial tiene tales y tales características, ya lo mencionaron, no lo voy a repetir, pero creo que ahí está una de las claves que invita a Ana Gallardo a hacer una lectura de esto, ¿verdad? Yo no quiero tengo muchas cosas que decir, pero muchísimas, así mis notas están llenas de corchetes de todo lo que yo quiero decir. Pero yo le diría a alguno, antes de alguno de ustedes, Rita, ¿cómo ves esta productiva sesión de nuestros participantes esta tarde? A mí me ha parecido muy rica. Vamos a hacer este paréntesis contigo, recuperando tu apreciación respecto a las lecturas muy atinadas. Entre todos han hecho una lectura colectiva. Esa es un poquito la estrategia, ¿no? Ver y recuperar el trabajo en equipos, porque ustedes hacen unos muy buenos análisis de las lecturas y ponerlos sobre la mesa. Yo le pregunto a Rita, ¿cómo ves esta tarde? Yo la veo espléndida, me gustaría conocer tu punto de vista. Y si tienes algo más que agregar de las lecturas o recuperar temas que aquí se han puesto sobre de la mesa. Adelante, Rita. Gracias. Mi mirada de lo que han planteado ustedes es de júbilo. Voy a explicar por qué. Por un lado, Hugo Semmelmann nos decía que la teoría es una herramienta para cuestionar la realidad. Y por otro lado, Michel Foucault nos decía que él quería que lo que él hubiera dicho, lo que fuera, lo pudiéramos utilizar como caja de herramientas, ¿no? Y creo que eso fue lo que sucedió hoy aquí en el grupo. De un lado tenemos la teoría que nos proporciona Ana, su visión teórica, la utilización de sus categorías. De otro lado tenemos el aporte del Banco Mundial y de la UNICEF, del Banco Mundial y de la UNICEF, y de otro lado la práctica, la experiencia que describió muy atinadamente Julio César de alguna manera y que inició planteando Claudia. Entonces teníamos como tres elementos: la teoría, los datos aportados por organismos internacionales y la experiencia, la mirada experiencial. Estos tres elementos se articularon hoy para que verdaderamente utilicemos como herramienta el material que Ana nos proporcionó. Esta herramienta nos permite leer desde otra mirada los documentos del Banco Mundial y de UNICEF. Aquí quisiera yo poner dos énfasis, que lo señalaron, pero lo vuelvo a señalar yo, también lo señala Ana. Por ahí alguno de ustedes preguntaba, ¿realmente tienen una preocupación genuina los organismos internacionales por mejorar el mundo? Y fíjense que lamentablemente sí. Y digo lamentablemente porque sí es genuina su preocupación. Y ese, según Ana, es precisamente el problema. Porque no ven lo que no ven. No ven lo que no ven. O sea, no tienen otra lógica o no quieren tenerla, han hecho una elección y entonces, al no tener otra lógica, obviamente leen los problemas y las soluciones de la misma manera y aportan soluciones que ya mostraron su ineficacia, ¿no? Entonces, ese es el primer punto que yo quería tocar y que me parece sustancial que nosotros le pensemos en el sentido de que esta no es una tarea corta ni sencilla, es para largo plazo. Quizás ya no lo veamos algunos de nosotros, los más jóvenes, quizás sí.
recientemente, perdón, hago una anécdota. Recientemente vi un documental, una entrevista que le hacen a dos cantantes folclóricos de México, Antar López y Margarita, ella es chilena, viven aquí en México, y les pregunta a la locutora si la música folclórica está vigente o no está vigente. Y lo primero que responde Antar es, la música folclórica latinoamericana está vigente mientras haya pueblo, y si hay pueblo, está vigente. Y la segunda es, y le pregunta a ella, bueno, entonces, ¿de qué sirve lo que ustedes hicieron? Porque hay mucha gente que no los oye. Y dice, claro que sirve. ¿No estás viendo lo que ocurre con los gobiernos latinoamericanos? O sea, el trabajo que ellos hicieron desde hace 50 años tiene su resultado hoy. Lo traigo a cuento, cierro la anécdota, para destacar la necesidad de que hagamos cosas que quizás hoy no se vean, pero que se van a ver más adelante. O sea, tenemos una cuesta que tenemos que subir tratando de fomentar otra mirada, otra lógica para proponer otras soluciones que probablemente marchen lentamente, pero que van a dejar lo suyo y van a tener su producto. Y por último, la segunda cosa que tendría que señalar, que, híjole, me indigna, fue una de las cosas que me indignan de estos documentos, aunque reconozco su valor, es que de veras no hubo aprendizajes. Eso iba yo. En un acontecimiento de índole planetaria, no hubo aprendizajes en el sufrimiento, en los descubrimientos, en las vacunas que salieron como locas, generadas por la ciencia. No hubo conocimientos, no aprendieron las gentes en sus casas, no aprendieron los padres, no aprendieron los maestros. O sea, sí lo hubo. Entonces, ¿a qué aprendizajes se están refiriendo? ¿Qué aprendizajes son los que se perdieron? ¿Qué aprendizajes son los que no se dieron? Y entonces a lo mejor por ahí tendríamos que empezar. O sea, ¿qué aprendizajes sí se lograron y qué aprendizajes tienen hoy alumnos y maestros de todo el mundo? Entonces me parece indignante que no se den cuenta que aprendimos. Y lo más indignante es que regresemos a las facultades a trabajar con pintarrón, ignorando lo que vivimos. Y ahí lo cierro, perdón. Al final quiero decirles algo de Daniel Saúl. Adelante, Berta. Sí, mira, tocaste un punto que yo quería justamente mencionar. Coincido en todo lo que han dicho nuestros participantes y lo que acabas tú de decir. Necesitamos construir otras minaras, al menos esa es la intención en este seminario. Sí, por eso este tema de empezar con cómo construimos nuestra razón, nuestra forma de razonamiento. Ana lo pone muy claro, es decir, la forma de razonamiento que están empleando estas lógicas de construir los análisis acerca de la crisis para generar políticas que resuelvan los problemas, pues no van a funcionar porque no han funcionado desde el siglo XIX. Que en el siglo XIX se pensaran desde esas lógicas positivistas y luego neopositivistas, pues en aquel momento era el giro epistémico que se había dado, pero que sigamos repitiendo esas lógicas en pleno siglo XXI y en esta década que nos ha sacudido la mente, la razón, el cuerpo, el corazón, el alma, pues esa es la invitación que hace el texto de Ana, ¿no? Es decir, Ana lo que plantea, que no es fría la epistemología, no es inhumana la epistemología, la teoría, ¿sí? Sino lo que ella nos dice, esas formas de razonamiento, esas lógicas epistemológicas desde donde se piensan los diagnósticos acerca de las crisis educativas y las políticas, ¿sí? Necesitamos darle un giro de tuerca y necesitamos revisar otras lógicas para que se hagan visibles esos problemas que estos diagnósticos no muestran.
Y uno de esos problemas es ¿a qué se enfrentaron los docentes? ¿Qué es eso de la autonomía curricular? Poca, muchita, relativa o lo que sea, pero cuando no funcionaron las plataformas, o sea, por ahí alguien decía, ¿cómo respondieron los estados nacionales? ¿Cómo respondieron los sistemas educativos? Contratando plataformas, gastando millonadas en plataformas, y ahí están. Ya el Estado cumplió y dio una respuesta tardía, porque los maestros empezamos a racionar desde el momento en que nos dijeron se van a sus casas. Desde ahí, la inventiva docente, la autonomía curricular del docente empezó a trabajar. Poca, poquita, mucha, entre ensayo y error, pero ahí vamos. Y Rita lo dice muy claro. Bueno, se perdieron los aprendizajes. ¿Cuáles? ¿Cuáles valía la pena perder? ¿Cuáles vale la pena recuperar? Pero ¿cuáles nuevas formas de construir la enseñanza y de comunicar a través del vínculo pedagógico que se instaló en la pandemia, con muchas dificultades, ¿sí? Se lograron. Como Rita mucho insiste, ¿no? Bueno, ¿qué aprendimos? ¿Lo vamos a tirar esos aprendizajes a la basura? ¿No? Hay una invitación, y ahorita te doy la palabra, Rita, ahorita no tengo aquí la fecha exacta, de la exposición de Daniel Johnson Mardones de Chile, conciudadano de nuestros colegas chilenos y chilenas aquí. Y a él le hemos pedido un tema en particular. Él maneja muchos temas muy interesantes, pero le hemos pedido cómo se construyó el currículum de abajo hacia arriba. ¿Sí? Es un estudio de unos maestros que en Chile algo hicieron con los contenidos. Bueno, vamos a ver cómo lo hicieron. Vamos a ver si nos pueden compartir sus alternativas o nos dan a pensar de que nosotros podemos construir otras alternativas. Pero eso que no ven los organismos, ¿con qué nuevas herramientas epistémicas y teóricas podemos hacer nuevas preguntas para ver nuevas problemáticas y abordar esas problemáticas de otra manera? De eso se trata aquí. Y con eso me quedo. Hay muchas cosas más que yo quería mencionar, pero creo que en esta última parte ya ustedes lo abordaron. Ahí lo voy a dejar. Creo que Rita, ¿tú querías decir algo más? Sí, ahorita tú vas a platicar qué sigue para la siguiente ocasión y a la otra de Saúl. Daniel Saúl. Entonces, porque tú querías comentar algo de Saúl. Entonces les dejo aquí en el chat un vínculo a una ponencia que él hizo en 2020, en plena pandemia, sobre el deslizamiento de la escuela. Vale la pena oírlo, ahí lo tienen. No tiene pérdida, o sea, es insoslayable escucharlo, para que cuando lo vuelvan a escuchar ahora tengan un elemento de comparación. Gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que tú ya, perdón, nos quedan 10 minutos. Ahorita doy la palabra para que alguien del grupo cierre con broche de oro. Y voy a abrir un paréntesis de anuncios de lo que sigue, ¿verdad? Y no por cortar el tema que hoy dejamos, creo que lo que hemos hecho es un ejercicio de problematización con la ayuda del texto de Ana Gallardo, ¿sí? Hay que construir nuevas formas de razonamiento, nuevas formas de lectura de la realidad. Decía Enrique de la Garza, un profesor hace muchos años, a fines de los 80, tiene un artículo por ahí que se llama La hermenéutica del dato. La manera de leer los números, los diagnósticos, es una hermenéutica. Es decir, los datos no se leen ni se escogen por solitos, los números no se leen ni se escogen solitos. Es el sujeto que hace la lectura quien elige los datos que necesita, cómo relacionar los datos y cómo presentar los resultados a partir de eso. Eso le llama Enrique de la Garza la hermenéutica del dato, ¿no? La interpretación de los datos. Los datos no es cierto que son la pura realidad y la verdad objetiva de la realidad, ¿no? Es también una mirada subjetiva sobre una manera de construir la objetividad de la realidad, ¿no?
la hermenéutica del dato. Pero aquí vienen los anuncios. Dentro de hoy en 8, el próximo martes, vamos a trabajar en equipos. Ya Ana Gallardo nos adelantó desde la semana pasada, nos recordó que los equipos ya están formados. Están formados a partir de sus fichas de identificación que tratamos de hacer los equipos con afinidades en cuanto a sus intereses. Ana Gallardo hace 8 días les invitó a que empezaran a entrar en contacto. La sugerencia es que tengan un grupo de WhatsApp por equipos, por esos equipos que ahora van a trabajar el siguiente martes. También Ana Gallardo les invitó a que vayan comentando que se vayan conociendo primero entre sus equipos, entre los integrantes del equipo, a que vayan comentando qué tema, a partir de sus intereses expuestos en sus fichas, compártanse los temas. A mí me interesa este tema, a mí me interesa este tema, a mí me interesa este tema, para que ustedes ya vayan conociéndose en cuanto a sus intereses y expectativas. Y el siguiente martes que hagamos trabajos en equipos, que recuperaremos en una plenaria final, por dónde van sus intereses, sus experiencias, y ahí pueden relacionar los temas que hasta ahorita hemos revisado en el seminario. Desde la lectura de la realidad, pasando por la experiencia y el acontecimiento, como lo revisamos hace 8 días con la Rosa, y un problemita que ahí yo les puse, epistémico metodológico, a ver si me dan ideas para seguir trabajando ese problemita. ¿Sí? Si no, no importa, olvídenlo. Y ahora, su experiencia que hoy salió, como dice Rita, ese tercer elemento al cual Rita aludió y que qué bueno que lo puntualizaste, Rita. Ese tercer elemento, la práctica, la praxis, la experiencia, sus vivencias, lo que pudieron lograr o no lograron resolver, seguramente muchas cosas no se resolvieron, pero algo se recupera de su experiencia en este contexto de la pandemia, del confinamiento. A partir de ahí, desde su experiencia, ¿cómo se cruzan? ¿Cómo los pueden ustedes mirar como problematizaciones para elegir el tema o el tema y el objeto de estudio que será el de su ponencia colectiva para el foro al final del semestre? ¿Sí? Acuérdense que al final del semestre se presentará el foro de participantes en el Facebook. Ahí entraremos todos a participar. Pero la idea es que vaya siendo una construcción, y una construcción desde ustedes. Vamos a tener 3 sesiones de trabajos en equipos para que ahí en estas 3 sesiones ustedes vayan avanzando en la construcción de su ponencia. La primera sesión será de hoy en 8, no falten. Yo espero que ya tengan sus equipos formados. Si hay alguna duda de alguna dirección o algo, que creo que no, escriban al correo, comuníquense para que se les auxilie si hay algún atorón por ahí, ¿no? Pero repito, en síntesis, ya debieron haber formado su chat de grupo o por correo electrónico, como se les acomoda más. Creemos que lo que funciona más es un grupo de WhatsApp por equipo. Vayan eligiendo el tema de interés de cada quien y a partir del interés particular de cada quien van a encontrar uno en común elegido para que sea el tema y el objeto de estudio de su ponencia. Ya en próximas sesiones hablaremos sobre el supuesto, sobre las categorías de análisis para el abordaje de su tema, pero la primera sesión se dedicará a tomar la decisión sobre qué tema abordar y cuál es su objeto de estudio
que se desarrollará como su ponencia para al final del semestre, ¿verdad? Ese es el primer aviso. El segundo aviso es que al siguiente martes, el próximo martes es martes 6 de septiembre, trabajo en equipos. Al siguiente martes, martes 13, tendremos nuestra primera conferencia magistral, ¿sí? Que será para ustedes a la misma hora del seminario, martes 13 de 5 a 19 horas, terminamos un poquito antes las conferencias, en donde nos visitará, nos ofrecerá su conferencia Daniel Saúl, ¿sí? Para lo cual Rita ya les puso ahí el link para que vayan conociendo a Daniel, para que vayan viendo el tema y vayan ustedes ya con, a lo mejor hasta con preguntas para Daniel, que tomará un tema similar al que ahí aparece en ese video, ¿verdad? Entonces ya tenemos recordadas las dos siguientes sesiones que tenemos. Entonces, para el siguiente martes no hay lecturas nuevas, hay relecturas si quieren otra vez regresar a los textos, pero sobre todo ponerse de acuerdo en su tema y empezar a trabajar la primera sesión, a ver qué pueden lograr de avances en la primera sesión de trabajos en equipo. Creo que eso es todo, ¿verdad? Y un último aviso de Ana Gallardo. Bueno, no se pudo resolver el problema técnico en la unidad del posgrado de la UNAM. Vamos a ver eso. Ya Ana y yo hablamos de que vamos a ver en la coordinación del posgrado qué fue lo que pasó. Van 3 sesiones y seguimos teniendo dificultades. Hoy fue la dificultad mayor porque no pudo conectarse Ana, la expositora. Ella estuvo trabajando. Sí, sí, Norma. No, soy Claudia. Con relación a ese punto, quería sugerir y preguntarle, mire, cómo la mayoría estamos conectados vía remota, ver la posibilidad de que se definiera el seminario vía remota, porque al plantel, al posgrado están yendo 2 o 3 o 4 compañeros. Yo creo que ellos pueden conectarse también vía remota. ¿Por qué lo comento? Porque hay mejor conectividad, aunque algunos tenemos alguna dificultad en nuestro trabajo, en nuestro domicilio donde nos estamos conectando, y así no nos perdemos como la secuencia del seminario, porque, digamos, desde la primera sesión, por ejemplo, se presentó esta situación. Entonces creo que por lo que yo he notado, cuando ustedes también están en vía remota, la comunicación, la conectividad es mucho mejor que la que se tiene en el plantel del posgrado. Entonces simplemente poner a su consideración, ver la posibilidad de que para no irrumpir con esta cuestión, si los compañeros que están yendo a presencial pudieran sumarse a remota, creo que nos evitaríamos estas cuestiones de carácter técnico. No sé qué problemas administrativos hay en el posgrado, pero me parece Ese es el problema. Mira, Claudia, tienes toda la razón y créenos que el equipo docente coincidimos contigo total y absolutamente, ¿sí? Tenemos un problema administrativo con el posgrado. ¿Por qué? Porque la política de la UNAM es regresar a la presencialidad. Y si no regresamos a la presencialidad, perjudicamos a quien sí está inscrito en el posgrado, así sea un solo alumno. ¿Sí? Entonces, corremos el riesgo de que a 1 o 2 o los que se inscriban en presencial, aunque estén en situación remota, si no hacemos presencia física, tenemos alternativas, pero ya cuando tengamos una decisión se las vamos a comunicar. Si no estamos allá, corremos el riesgo de que se cierre el seminario. Ay, no. ¿Sí me explico? No. Bueno, entonces, denos unos días, créannos que para nosotros lo más viable o una alternativa es regresar a como estábamos antes, ¿verdad? Pero tenemos ahí un punto
administrativo o más bien de gestión escolar que estamos tratando de solucionar para no perjudicar a nadie y que todos salgamos ganando. Denos unos días, por favor, que créanos que tenemos analizado el problema y vamos a, en esta semana, yo creo que Ana y yo nos vamos a presentar en la coordinación del posgrado a ver qué podemos solucionar, pero estamos buscando las soluciones para que no nos vuelva a ocurrir esto. En tanto, Ana me pidió, porque en lo que ustedes trabajaban en equipos, yo ni Rita ni yo pudimos ir a asomarnos con ustedes, perdón, pero es que estábamos arreglando este asunto, estábamos comentando con Ana. Ana se quedó allá en la unidad del posgrado trabajando con 4 participantes y hizo algo similar a lo que hicimos acá. Nosotros hemos grabado nuestra plenaria, Ana la va a revisar, ¿sí? Y me dijo que les dijera que va a videograbarse un encuadre, ¿sí? Tratando de recuperar la sesión y ponérnoslas, enviárnoslas, yo supongo que a través del Facebook la va a colocar ahí, esta videograbación que ella misma se va a hacer una vez que haya visto y escuchado nuestra plenaria que aquí se está grabando, y a su vez ella con lo que allá recogió con los 4 participantes que estaban allá en la unidad del posgrado, y creo que salimos adelante. Rita y yo platicamos y estábamos viendo qué hacer y tomamos la decisión que vamos a revisar el modelo didáctico, porque el modelo didáctico que tenemos estaba solo en la parte virtual, ¿verdad? Hay incluso un capítulo en prensa de Ana que recupera esa parte. Y vamos a revisar ahora este regreso a lo virtual, pero también a lo presencial, pero a lo híbrido, y las dificultades que estamos encontrando para repensar ese modelo didáctico. Por el otro lado, repito, vamos a ver el asunto de la gestión en la coordinación del posgrado y esperemos poder solucionar prontamente estas dificultades que tenemos hoy. Hoy perdimos casi media hora del seminario, pero con todo y todo son las 20:04 y vamos muy bien. De verdad, honestamente yo les digo, fue una sesión muy productiva, leyeron. El trabajo en equipos es muy productivo, ¿sí? Porque no es lo mismo leer en soledad que escuchar al otro y entre todos hacer la lectura colectiva. Esta lectura ha sido muy rica, de verdad, muy rica. Y yo se los agradezco a todos y a todas, ¿verdad? Entonces, vayan pensando su tema para trabajar en equipo la próxima sesión. Formen su grupo. Si pueden ir buscando y traer ya información que puedan compartir, a ver qué les va a servir para ir construyendo su ponencia colectiva, adelante. Eso haremos de hoy en 8. Y en 15 tenemos la primera conferencia magistral y creo que por ahí está la primera entrega de la primera recensión, creo, ¿verdad? Creo, pero bueno, en el programa está puesto todo. ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Rita, si quieres agregar algo más. No. Bueno, habemos 13 conectados a estas horas, más 5 personas allá, 18. Pues más o menos tuvimos una asistencia, aunque separadamente. Qué chistoso, ¿verdad? La misma versión del seminario acá. Y allá la versión interpretada por Ana y los que están allá, está Gabo, está Emanuel, otro Emanuel, está, no me acuerdo quiénes me dijo, pero están allá. Dice, pues mira, nosotros también estamos haciendo algo parecido a lo de ustedes. Voy a leer la grabación de ustedes y les mando una cápsula, una videograbación. Pues gracias de todo corazón. Antes de despedirnos, si nos pudieran apoyar un poquito en una cuestión logística, ¿Sí? Si nos pudieran mencionar si ustedes tienen acceso los nombres de cómo estamos integrados en el equipo para poder hacer nuestro grupo de WhatsApp. Entiendo que están en Facebook, ¿no? Solo que... Sí, hay un grupo que estamos todos los que estamos incluidos en el seminario y ahí Ana va subiendo la información. En uno de los
de las publicaciones hay un archivo de Word, tú lo abres y ahí aparece la temática y quiénes estamos en el grupo. Ajá. Ok, como para saber quién está en mi grupo, que ¿En vaya qué a ser equipo está? yo puse mi teléfono para quien estuviera en mi grupo, concentrar y armar el grupo de WhatsApp, pero luego veo que aquí está Norma Rosas, que está en el equipo de perspectiva de género, que supongo que yo estoy en ese porque mi Bueno. trabajo tiene que ver con eso, e inclusión en el currículum. Ok. Entonces, Muchas gracias, Norma. Ya nos Acaba hizo Norma de compartir el archivo. ¿Cuál archivo De- compartiste, Norma? de los equipos Y de de los seminario. equipos, ahí está. Ahí está el equipo. Si tú bajas el archivo, ok, Claudia, que ya Norma, muchas gracias, Norma nos hizo favor de compartir con la distribución de los equipos. Y ahí estás tú, lo estoy guardando en mi escritorio. Y tú estás, creo que en el equipo, espérame, sí, tú sí, estás, justo, sí, en el de género estás, Domínguez Hernández Claudia, así es. Ajá, en ese equipo estás y ahí está tu correo y ahí están los correos de todos los demás. Escríbanse, compártanse sus números y demás. ¿Ok, Claudia? sí, perfecto. Bueno, Perfecto. órale pues. Gracias, Norma. Bueno, ya está. Pues muchas gracias nuevamente. Un abrazo. Que descansen. Un Nuestros abrazo. colegas No. chilenos y de Argentina, descansen. Y gracias por el esfuerzo y el aguante de estar hasta estas horas, que para ustedes ya es muy tarde. Chao. Gracias, buenas Muchas gracias. noches. Gracias. Chao. Hasta luego, buenas noches. Que Hasta luego. descansen. Chao. Ahora sí te Gracias, Norma. conectaste bien, Julio César. Bueno, ya se fue. Ah, no, aquí está. Ahora sí, no hubo interferencia. Qué bueno. No, Qué bueno. Bueno, muy bien, Julio César. Bueno, chao. Berta, nos quedamos Sí. al final para ver a quién le va a Sí. caer la grabación. Sí, a ver, sí, para ver a quién. Creo que si tú la pusiste, ni modo, creo que va contigo. Pues sí, Sí, pero ahorita. como no soy Vamos la a ver. anfitriona, Ujú. puede ser que te quede a ti. Ok, si me queda a mí, yo la guardo y se la mando a Ana por Ujú. transfer para que ella la coloque. Bueno, más bien Daniel, que es quien le ayude, coloca la videograbación en el Facebook. Sí, vamos a ver al final a quién le queda la grabación. Hay que pararla, ¿no, Rita? Para que ya se empiece a guardar, a convertir. Bueno, ¿La hay que paro? cerrar primero para que convierta. Ya la record. ¿No hay que pararla primero?